Te invito a abrir tu Biblia en Job. Job. Se cree que Job es uno de los primeros libros escritos. Y hoy terminamos con la serie que habíamos comenzado acerca de cómo Dios puede utilizar el sufrimiento, cómo Dios puede utilizar las crisis en nuestras vidas, cómo nuestra fe puede crecer a partir de una situación incómoda, mala, difícil en nuestras vidas. Y Job realmente tuvo una situación tremendamente difícil. Haciendo un breve repaso de lo que habíamos visto, vimos que Job, en el medio de su dolor, en el medio de su sufrimiento, él había adorado al Señor. Su fe había salido airosa a través de tremendas pruebas, porque él había adorado al Señor antes de que las cosas se pongan mal. Cuando la vida iba bien, él adoraba al Señor. Y en el momento que su vida literalmente se derrumbó sobre él, al perder todo lo que tenía, en un mismo día, una noticia detrás de la otra, él se postró y adoró al Señor. Una práctica habitual. Vemos de que la fe de Job fue fortalecida y él fue bendecido porque en el medio de su sufrimiento él se mantuvo obediente al Señor. Él eligió obedecer a Dios con su vida y esperar que Dios se levante en su defensa. Y hoy quiero ver con vos lo último, que es en el momento más difícil, en el momento de sufrimiento, Dios quiere que testifiquemos. Nuestro testimonio se vuelve real cuando es probado por las circunstancias. Nuestro testimonio puede causar un impacto en las vidas de las personas real, cuando ven que a pesar de lo que venga, seguimos confiando en el Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has conducido a través del libro de Job. Gracias, Señor, porque a través del sufrimiento de este hombre y de cómo él respondió, adorándote en obediencia y dando un testimonio, es como nuestro sufrimiento puede ser utilizado en nuestras vidas. Queremos ver, Señor, nuestra fe crecer. Queremos, Señor, tener una manera de pensar bíblica en cuanto al sufrimiento. Y, Señor, esto te lo pedimos, que lo hagas a través de tu palabra y que grabes en nuestros corazones estas verdades bíblicas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas o Open Door, que hace una lista de los países que más agresivos son en la persecución de los cristianos. Hace varios años ya que Corea del Norte encabeza ese listado. Pero quiero darles lo que sucedió el año pasado. Obviamente no tenemos las estadísticas de 2019, pero sí del 2018. En el año 2017, los cristianos asesinados por su fe fueron 1.207. 1.200 cristianos en el 2017 fueron asesinados, martirizados por su fe. Al otro año, el año 2018, el año pasado, pasó de 1.207 a 4.305 durante ese año de cristianos asesinados por su fe. El sufrimiento por Cristo
llegó hasta la muerte en estas personas. Es decir, que a razón de casi 12 personas por día, 12 hermanos en la fe nuestros por día, murieron por el nombre de Cristo. Obviamente, si la tendencia continúa, el año que viene vamos a saber que durante este año, probablemente de 15 a 18 cristianos por día son perseguidos y masacrados por su fe. Están dispuestos a sufrir por Cristo hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, cuando andamos por la calle o prendemos la televisión en la madrugada, ¿qué es lo que nos dice esa voz en un portugués medio barato? Pare de sufrir. Y te ofrecen, pare de sufrir. Dios no quiere que usted sufra. Si está sufriendo, eso no es de Dios. Usted necesita la bendición y comienzan a venderte litritos de aceite, sales que supuestamente salen del mal muerto y diferentes ritos, en su mayoría satánicos, que buscan convencerte de que Dios no quiere que sufras. Si estás sufriendo, eso no es de Dios. No sé en qué mente diabólica eso se concibió, pero bíblicamente Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Casi una promesa. El mundo desprecia a nuestro Señor y nos desprecia por creer en nuestro Señor, por vivir una vida agradable a nuestro Señor, que va contra la corriente del mundo. No somos de este mundo, aunque estamos en el mundo, y podemos confiar en el Señor a través del sufrimiento, como lo hizo Job. A través del sufrimiento, este hombre dio un testimonio de Dios ante sus conocidos. Vean conmigo Job capítulo 1. Job capítulo 1. Verso 2. Job capítulo 1. Verso 22, mejor dicho. Job capítulo 1, verso 22. Vemos cómo él dio testimonio de su integridad ante sus conocidos. Reconocían de que él no había pecado contra Dios con su boca. Job capítulo 1, verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2, verso 10. En todo esto no pecó Job. El testimonio de Dios. En capítulo 23, vayan ahí conmigo de Job, capítulo 23. Job capítulo 23. Job capítulo 23, versos 8, 9 y 10. Dice, he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré, mas él conoce mi camino. Un hombre que había perdido todo. Un hombre que estaba sumergido en un dolor y una aflicción física, espiritual, emocional. Él dijo, me probará y saldré como oro. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos quejado por muchísimo menos con el Señor. Cualquiera de nosotros, queriendo llegar temprano a la iglesia esta mañana y al cruzarse con la maratón, porque hay una maratón, ¿alguno lo vio la maratón? Sí. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ay Señor, ¿por qué? Vengo a tu casa y me pasa esto. Cualquiera de nosotros, si perdiéramos nuestro trabajo, diríamos, Señor, ¿por qué a mí? Si yo voy a la iglesia, yo te amo. Cualquiera de nosotros, al fallecer un ser querido, en esa tormenta de emociones, podríamos pecar contra Dios con nuestra boca. Sin embargo, Job no lo hizo. Y fue un testimonio ante sus conocidos de que él con su boca adoraba y honraba al Señor.
Dio testimonio delante de sus conocidos, de su esperanza y de su confianza en Dios. Capítulo 13 de Job. Capítulo 13, verso 15. Job, capítulo 13, verso 15. Job, capítulo 13, verso 15. Después de que fue acusado y él comienza a defenderse, en el capítulo 13, verso 15, él dice lo siguiente: He aquí, aunque él me matare, hablando de Dios, en él esperaré. Aunque él me matare, aunque él decida hacer con mi vida lo que no quiero que él haga, en él esperaré. Él dio testimonio ante sus conocidos de su confianza en el Señor. En el capítulo 19 vemos otra vez, capítulo 19 de Job, verso 25. Capítulo 19, verso 25. Dice Job, capítulo 29, verso 25. Perdón, 19. Job 19, 25. Dice: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo que me está sucediendo es horrible. Las tormentas en mi mente y en mi corazón me destruyen. Pero yo sé de que si esto lleva a mal puerto, yo sé que si de esto termina siendo mi muerte, yo voy a ver a mi Redentor. La muerte no puede separarme de la esperanza que tengo en el Señor Jesucristo. Él dio testimonio de su confianza en el poder de Dios y en que Dios es soberano. Capítulo número 23. Capítulo número 23. Job, capítulo 23. Verso 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Él es soberano. Su alma deseó e hizo. Lo que Dios quiere, Él hace. En el Salmo 135, versos 5 y 6, se nos dice que Dios hace lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él es soberano. Él tiene cuidado de mí y yo confío en su soberanía. Me encanta cuando alguien viene después de tener algún problema y dice: por algo será. Se rompió el vehículo, tenía planes para hacer, pero por algo será. Entendemos que Dios es soberano y nada se escapa, no hay sorpresas para Dios, no hay imprevistos para Dios. Nada se le escapa de las manos. Por algo será. Dios debe tener algún propósito. Dios debe tener algo en mente que yo ignoro y que Él está obrando para mi bien. Job dio testimonio delante de sus conocidos de que él confiaba en su Redentor. Sus amigos, vez tras vez, le decían: vos sos pecador, algo hiciste mal y por eso te está sucediendo. Venía el segundo amigo y decían: déjame lo que me toca a mí. Job, vos hiciste mal, en algo pecaste y por eso te está sucediendo. Y Job se defendía, sin pecar contra Dios, sin ofenderse. Venía el tercer amigo: algo hiciste, si no, no te tendría que estar pasando esto que te está pasando. Y Job se volvía a defender, hasta que vino un cuarto amigo. Comenzamos con 3. Se quedaron durante 7 días y aguardaron en silencio, lo mejor que pudieron haber hecho. Y luego comenzaron a meter la pata. Con esa premisa,
De que si sos bueno, Dios te bendice, si sos malo, Dios te maldice, estás maldecido, entonces algo malo estás haciendo. Y viene un cuarto, joven. Había estado escuchando el argumento de uno y de otro, un joven llamado Eliú. Y el razonamiento de Eliú es diferente. Él dice, tal vez Dios está haciendo esto para forjar tu carácter. Ya que ellos dicen que sos injusto y vos decís que no hiciste nada injusto, tal vez Dios tenga otro propósito para este sufrimiento. Y él le pega en el clavo. Dios estaba forjando el carácter de Job. Dios estaba moldeando el carácter de este hombre. Y estaba dando un testimonio delante de sus amigos de que Él es el soberano del universo. ¿Se acuerdan cómo termina el libro de Job? Job orando por sus amigos, para que Dios no los consuma. Sus amigos vieron de que Dios, el Dios de Job, es un Dios soberano, que tiene planes que no entendemos, pero que podemos aceptar. Vemos que Él dio un testimonio ante sus conocidos, pero también Él dio un testimonio hacia las próximas generaciones. En el capítulo final del libro, Dios confirma la inocencia de Job ante sus amigos y le bendice grandemente en presencia de todos sus conocidos. Esto es la historia del siglo. Imagino que después de esto se habría contado esta historia vez tras vez tras vez. Hay culturas no cristianas que relatan de un hombre que lo perdió todo y luego se le devolvió todo multiplicado. Y están hablando de Job. Contemporáneo de Abraham, probablemente de Isaac también. Y su historia brilla en el medio de esa oscuridad. Es un hombre que confió y mantuvo su integridad y su Dios lo bendijo. En Ezequiel capítulo 14, vayan ahí por favor conmigo, Ezequiel capítulo 14. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, libro de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14, versos 14. Ezequiel 14, 14. Vamos a tener el contexto del verso 12. Dice, vino a mí, Ezequiel 14, del 12 en adelante, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella los hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Reconocido generaciones más tarde como hombre justo, a la altura de Noé, pregonero de justicia, el único junto con su familia que se salvó de la condenación del mundo entero, junto con Daniel, un hombre cuya fe fue probada hasta el extremo, al punto tal que el rey de la nación más poderosa de su tiempo reconoció: solo hay uno que es Dios, y es el Dios de Daniel. Y está Job junto con ellos, generación tras generación, como alguien justo. En el verso 21 vemos que se repite, dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? Ok, no era eso, era el 20, perdón.
y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Generaciones han pasado. La nación de Israel se creó a partir de Jacob. Y ellos han ido con el Señor y apartándose del Señor, con el Señor y apartándose del Señor, juicio tras juicio. Y ahora, pasaron ¿cuántas generaciones? Son hombres justos ante sus nietos, bisnietos y demás. En Santiago capítulo 5, vamos al Nuevo Testamento. Santiago capítulo 5. Hebreos, Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, verso 10 en adelante. Vemos que él es presentado como un ejemplo de paciencia y es alguien que recibió la misericordia y la compasión del Señor. Santiago capítulo 5, verso 10 en adelante. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto que el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cristo vino, el suceso que marcó y definió el mundo entero. Y seguían tomando como ejemplo a este hombre. Un ejemplo de paciencia. Un ejemplo de alguien que recibió la misericordia y la compasión del Señor. ¿Quién sabe? ¿Quién está viendo tu vida? Y pasado el tiempo, seguís siendo un ejemplo para ellos. Testificar delante del Señor cuando las cosas van mal es una oportunidad enorme que tenemos. Testificar delante del Señor cuando la vida no nos sonríe es una oportunidad enorme. En Santiago capítulo 1, ya que estábamos en Santiago capítulo 5, vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Dice versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, como una oportunidad de regocijo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es una gran oportunidad cuando somos probados por el Señor. Dice cuando os halléis en diversas pruebas, no dice cuando entréis en diversas pruebas. No dice cuando por tus malas decisiones ahora estás en una prueba. Esas son consecuencias del pecado. Si un hombre maltrata a su esposa, si un hombre engaña a su esposa lo abandona, ese hombre no está en una prueba del Señor, está en una consecuencia de su pecado. Si alguien está luchando con algún problema físico por malas decisiones, sea alcoholismo, drogadicción, obesidad o lo que fuere, eso no es una prueba del Señor. Eso es una consecuencia de nuestro pecado. Pero estas pruebas, como las de Job, que él no hizo nada para que asalten su ganado, él no hizo nada para que sus hijos mueran, él no hizo nada para que sus siervos sean todos muertos. Sin embargo, vinieron las pruebas. Y hermano, te va a suceder. En el mundo tendréis aflicción. Es una seguridad que si amás al Señor, el mundo te va a odiar. Y vos vas a poder decir, yo no hice nada. Sin embargo, esto está viniendo a mi vida. Tené por sumo gozo. Es una gran oportunidad. Primero, para adorar al Señor. ¿Lo hiciste cuando todo va bien? ¿Cantaste al Señor cuando todo marchaba bien?
¿Adoraste al Señor cuando todo marchaba bien? Seguí haciéndolo cuando todo marche mal. Es una oportunidad para que tu obediencia esté puesta a prueba. ¿Obedeciste cuando todo marchaba bien? Es una oportunidad de que tu obediencia se vuelva firme ante el Señor. ¿Testificaste del Señor a otros cuando el sol brillaba? Que puedas mantener tu testimonio. Cuando las nubes cubren el cielo de tu vida. Es una gran oportunidad. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Se cuenta de que había un hombre que había ido de expedición. Se habían adentrado en una cueva y él con sus amigos habían llevado linternas. De los tres, dos habían llevado linternas muy poderosas, esas que llevan una batería y la luz es enorme. El otro había llevado una pequeña linternita, marca Everready, chiquitita. La escondió, le dio vergüenza. Fueron hasta lo profundo de la cueva y tenían que emprender el regreso. No se habían dado cuenta cuánto tiempo había pasado por la oscuridad. Pero las baterías comenzaron a fallar. Se quedaron atrapados. No podían ver ni siquiera sus propias narices. Entonces el tercero, que tenía la pequeña linternita, que no se animaba a sacar comparado con las otras, se acordó que tenía una de esas en su mochila. La sacó y esa pequeña linternita, con ese pequeño haz de luz, fue suficiente para que puedan salir de esa cueva. Tal vez pienses de que tu testimonio es muy pequeño. Pero ¿quién me va a estar viendo? Si yo dejo de ir a la iglesia o no, todos van a entender que estoy mal. Es una luz pequeña. ¿Quién va a estar viendo si yo confío en el Señor o no? Es una decisión pequeña. ¿Quién va a estar viendo si yo soy íntegro en mi trabajo o no? Si la gente de la iglesia no está en mi trabajo. Y los que están ni siquiera valen la pena. Una pequeña luz. Por más que estés cansado y agotado. Por más que estés con las emociones en una montaña rusa, como la tenía Job. Tu testimonio es de gran impacto para los que te rodean. La primera generación de creyentes de mi familia fue mi abuela. Ella se llamaba Elsa. Ella era creyente, su esposo no. Su esposo, Juan Sixto, era un hombre duro, esos de antes, de que llegaba y si no había churrasco pateaba el plato. Un hombre duro, un hombre trabajador, pero no era bueno, no era dulce, no era amable, no era fiel. Así eran los hombres de antes. Y mi abuela, recuerdo que ella fielmente nos llevó a mi padre, luego nos llevaba a nosotros. Nunca escribió un libro, hizo hasta 4º grado. La gente que la conocía le caía bien, tenía sus cosas como todos las tenemos. Pero ella fue fiel al Señor, a pesar de su esposo. 6 meses antes de que mi abuelo muriera, mi abuelo conoció a Cristo. Él llorando le decía: vieja, perdón por todo lo que te hice vivir. Esa mujer en silencio, esa mujer sufriendo, esa mujer que se mantuvo fiel, ¿qué fue su mérito? Siguió yendo a la iglesia y llevó a su hijo. Siguió yendo a la iglesia y llevó a sus nietos. Una pequeña luz, pero alumbra lo suficiente para que generaciones después seguimos agradecidos por su fidelidad. Padre, te ruego de que podamos alumbrar
a nuestros conocidos, cuando las cosas marchan bien, y que podamos afirmar nuestras palabras con la fidelidad a ti, cuando las situaciones de la vida marchan mal, cuando el peso de las situaciones parecen aplastarnos. Padre, ayúdanos a caer de rodillas delante de ti, adorándote porque tú eres bueno, agradeciéndote porque tu plan va marchando en nuestras vidas, entendiendo de que a veces el sufrimiento no es consecuencia del pecado, sino que tú estás formando la imagen de Cristo en nosotros. Y Señor, ayúdanos a tener por sumo gozo estas oportunidades. Ayúdanos, Señor, a no borrar con el codo lo que hemos escrito con la mano. Si hemos confiado en que tú eres bueno, que podamos seguir confiando cuando las nubes se vuelvan grises en nuestras vidas. Si hemos confiado en que tú nos amas, que podamos seguir confiando de que tú nos amas en los momentos complicados de nuestras vidas. Si hemos confiado de que tú eres suficiente para nuestra salvación, que podamos seguir confiando de que tú eres suficiente cuando otros nos traicionan. Tu cariño es suficiente, tu amor es suficiente, tu aprobación es suficiente. Tú eres suficiente. Y Señor, que nuestra luz, aunque pequeña, pueda brillar y alcanzar a otras personas. Señor, que esa luz, aunque pequeña, pueda brillar y alcanzar a otras generaciones, porque nos hemos mantenido fieles a ti. Señor, que salves a nuestros hijos, porque nos hemos mantenido fieles a ti. Que tú utilices ese testimonio para la salvación de nuestros nietos. Y Padre, las generaciones que siguen puedan recordarnos como hombres y mujeres que te han amado en todo momento. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Haznos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a testificar de tu amor a este mundo perdido. Confiamos en ti, esperamos en ti y descansamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Amén y amén.